Hola, mi querido amigo, mi querido hermano, Dios te bendiga. Es un placer volver a estar con ustedes nuevamente y qué bueno que nos podamos encontrar para estudiar la lección de la escuela sabática. Llegamos a la lección número 5, titulada Fe contra todo pronóstico. Y ahora yo quisiera hacerte una invitación, que busques tu Biblia para que nos sumerjamos juntos en la palabra de nuestro Dios en esta hora para hacer este repaso. Hoy nos acompaña alguien muy especial para nosotros en la iglesia de Caleb, es nuestro hermano Julio Rondón. Julio, bienvenido, Dios te bendiga. Amén, muchas gracias, pastor. La verdad estoy muy contento de venir acá a presentar el estudio de la palabra a través de nuestra cartilla, el cual trae un mensaje maravilloso. Así es, te voy a leer un versículo y Claro, cuando yo te lea ese versículo quisiera que me digas qué piensas tú de eso, de lo que nos dice ese texto. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Julio, ¿qué piensas tú de ese texto? mira, eso es uno de los textos más maravillosos que yo puedo encontrar en la Biblia. Yo me imagino a David tratando de decir, mira, yo quiero tratar de ser bueno, quiero tratar de hacer las cosas bien, quiero buscar la manera de poder conseguir una intimidad, una cercanía con el Señor. Y dice, pues para yo lograrlo, he encontrado el secreto. Y David viene y lo escribe allí en ese salmo, dice, he guardado tus dichos, tus mandamientos los he guardado en mi corazón. ¿Para qué? Para no hacerte Para daño, no pecar contra ti. para no pecar contra ti, para no apartarme de ti, para no correr el riesgo de que me pase algo, me pierda y entonces pierda el rumbo que quiere David y que creo que todos nosotros también queremos hacer, que es poder estar en la patria celestial. Amén. Interesante como lo pone David, ¿no? Por supuesto. Cuando nosotros vamos a la Edad Media y empezamos a encontrar los reformadores, vemos que estas personas tenían un carácter propio, tenían una Sí, meta, tenían un lugar a donde llegar, exacto. una idea en la cabeza seria de lo que querían con su vida. ¿Qué cree Julio que hoy nos faltaría a nosotros en este tiempo? ¿Qué crees que nos faltaría de lo que vivieron los reformadores? Mira, yo creo que los reformadores tenían algo en su mente, como la lección también lo explica. Ellos tenían en su mente un propósito. Ujú. Cuando tú y yo, pastor, tenemos un propósito fijo, vamos a poder alcanzar eso que nos estamos proponiendo. Los reformadores tenían en su mente, tenemos que predicar la verdad porque nos están engañando, Así es. porque así no es como debemos hacerlo, porque estábamos en oscuridad, esta es la verdad, y empezaron a proclamarlo, porque vieron la importancia, que por cierto, más adelante vemos Ujú. en la lección de que dicen, esto no es un libro común, la Sí. Biblia no es cualquier libro, ¿sí? Y los reformadores dijeron, no, mira, es que tenemos que tener un propósito. Los niños, todos tenían un propósito en ese momento. Y aparte de eso, estaban comprometidos con su integridad. Pastor, hoy en día, ¿será que todavía quedan personas comprometidas con su integridad? Debería, ¿no? Debería. Claro Debería, que y sí, creo que nosotros deberíamos ser portavoces de ello. por supuesto. Porque si nosotros hemos sido llamados por el Señor, creo que en este tiempo lo ideal sería que nosotros estuviésemos más que nadie viviendo con ahínco esa fe que nos fue dada, esa fe que nosotros tomamos de los reformadores. Podíamos ver en la lección también personajes como Wycliffe, John Wycliffe. Sí, El hombre estuvo dispuesto a ir a la muerte con tal de llevar la Biblia al inglés, de traducir la Biblia. Y lo mataron. sí. Pero le pregunto algo, después de que murió, ¿qué quedó de él? Hmm. Después de que él muere, queda toda su obra. Sí. Queda por lo que él se esforzó. Mira, a mí me parece algo extraordinario, pero a la misma vez me da como una cierta curiosidad. Ujú. ¿Cómo estas personas podían morir por quizás algo que hoy pudiéramos ver algo tonto? Agarrar un libro y traducirlo, pues lo pongo allí en el traductor o algunas personas que ya tienen las capacidades, escriben y ya. O sea, definitivamente John Wycliffe sabía que no era un libro común.
Así es. Sabía que lo que estaba haciendo era para salvar a muchas personas. Sabía que él estaba allí con un propósito. Así es. Él estaba allí con una misión, que no era algo casual, que a él se le colocara eso en su mente y decir, no, yo necesito traducir la Biblia. No fue algo que se le ocurrió. ¿Sabes qué Para me mí fue llama la algo atención? dirigido. ¿Sabes qué me llama la atención? Claro. Cuando Wycliffe fue llevado a juicio, dice, ¿contra quién piensan que están contendiendo? Ah, ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. amén. Tremendas palabras. Y hay una pregunta que dice, ¿de qué manera te han consolado las escrituras en tiempo de prueba? Mira, es interesante esa pregunta. Y yo creo que todos nosotros, junto con los hermanos que nos están viendo a través de las redes, quizás hemos recurrido a la palabra de Dios en momentos difíciles. Yo quiero dirigirme directamente a ti que me estás viendo a través de esta pantalla. Yo también sé que tú has pasado por momentos difíciles como yo, como el pastor, como muchos acá. Y cuando tenemos esos momentos difíciles, no tomes otra decisión que no sea buscar la palabra de Dios. Yo pasé por un momento muy difícil y quisiera aprovechar unos corticos minuticos con esto. Mi madre hace unos 3 años más o menos falleció y todos estábamos alrededor de ella cuando ella se va al descanso. Yo pues en ese momento no lloré, sino que tomé la actitud de el hijo responsable, el que tenía que buscar todas las cosas y empecé a llamar, a buscar todos los contactos, bien. Pero la mañana siguiente me derramé, me caí, ¿sí? Dije, ya no puedo, no soy tan fuerte como aparento y lloré. Y en ese momento agarré la Biblia de mi mamá, porque todavía estaba allí, y la abrí y encontré un versículo que ella había marcado. Ese versículo era la historia de Lázaro y, y estaba marcada cuando Jesús llora y más adelante cuando Jesús dice, levántate. Para mí eso fue algo impresionante, me dio la fuerza que Fuerza que necesitaba necesitabas. y me levanté. O sea, para mí esta lección, o Wycliffe en su momento, que estaba en su momento crudo de enfrentar la muerte, dijo, no, yo me levanto en el nombre del Señor. Para mí, yo me imagino a Wycliffe leyendo quizás las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo Y el morir es y el ganar. morir es No, y ganancia. tocaste al apóstol Pablo. Sí, Ahora, si hubo alguien que vivió en dificultad, si hubo alguien que tuvo que pasar trabajos por la palabra de Dios, si hubo alguien que se la luchó hasta que no más, que se puso la 10 por el Señor, fue Pablo. eso sí es Y verdad. Pablo nos tiene por allí un texto en Primera de Corintios. Sí, claro que sí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Voy a leerlo para que Ujú. nuestros hermanos también que nos ven puedan escucharlo. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Amén. Tremendo cómo Pablo presenta allí la palabra, ¿no? Sí, Y claro. dice que la lucha, la prueba, la dificultad también tiene su tiempo su fecha de vencimiento. Sí, Y que va a venir un momento donde todo esto pasará y que en ese momento todo terminará para todos, pero para todos. especialmente para quienes pusieron su fe y su confianza en el Señor. Y Pablo lo tenía claro, Pablo sabía para dónde iba. Mira que hablando de Pablo, hubo un personaje que marcó la historia del cristianismo. Después de Pablo, claro está, alguien que un día estudiando la Biblia se encontró con la bendita gracia de Cristo. Uf, por supuesto. Ya sabe qué personaje es, ¿verdad? Es un personaje clave para nosotros los protestantes. Así es. Un personaje que fue hasta compositor, ¿no? Sí, por supuesto. Y tú que eres músico sabes qué es componer. Por supuesto. Y aquí aparece Martín Lutero. Así es. Sentado allí en una capilla un día, se encuentra una Biblia, comienza a leer y al final dice, ¿quién me diera a mí este libro para toda mi vida? Wow. Hermosas palabras.
Y ahora nosotros conocemos la historia de Lutero. Pero Lutero llegó a entender esto. ¿Por qué razón llegaría a entenderlo si no fue por el Espíritu Santo? Es correcto. Nosotros para discernir, nosotros para entender, nosotros para hablar, para todo nosotros necesitamos ser iluminados por el poder del Espíritu Santo. Así es. Si nosotros no lo somos, pues vana sería nuestra manera de hablar, vano sería nuestro pensar, nuestro sentir, porque lo que no va acompañado del Espíritu, pues sencillamente. No se logra, es perdido. Y Lutero llegó también después a otra conclusión. Gracia, solo gracia. La gracia y Cristo, no hay Así más es. nada. Mira, sabes que tocaste un punto con Martín Lutero y en estos cortos minutos que ya nos quedan, sí quisiera mencionarlo. Y es que Martín Lutero encontró algo en la Biblia. Así Él, es. él- él buscó y dijo, wow, las palabras que tú acabas de decir, si hubiera alguien que me diera un libro así para mí, yo sería genial. Hoy en día tú lo tienes en casa. Hoy en día tú lo tienes en tu iPad, en tu teléfono, celular. Muchas personas murieron por ese libro. Ujú. Muchas personas dieron su vida, su último aliento, sacrificaron sus fuerzas para que tú hoy pudieras tener la libertad de estudiarlo, de leerlo. Ellos se dieron cuenta de eso tan maravilloso que hoy tú y yo desperdiciamos, Así que es. hoy tú y yo no le damos la importancia de vida. Y sabes que la Biblia, yo anoté acá en mi lección, a mí me gusta rayarla, mi papá me enseñó a rayar. Y hay algo interesante porque yo coloqué que la Biblia es el único libro donde el mismo autor te guía en la lectura y te da el poder. Tremendo. Porque es el único libro que tú vas a leer teniendo el autor ahí al lado Al tuyo, ladito, hablándote al oído, hablándote al diciéndote, oído. hey, mira, acá, Esto lo ¿por dije qué no con buscas este acá? sentido. Esto lo Mira, dije así. mira lo que dice el deseado de todas las gentes. Sí, señor. Y fue algo que quizá de lo que más enamoró Lutero, ¿no? Entendiendo el libro Ujú. de Romanos que fue en el que él se extasió. Exacto. Dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Así es. Esta frase me marca. Es que si te das cuenta, Martín Lutero reaccionó, Ujú. se despertó el gran, como lo dice la hermana White, se despertó el gran reformador Ajá. que había en él y dijo, no más, no más puntos oscuros en la palabra, no más tradiciones, es Cristo y es la gracia. No Así hay más es. nada que me pueda a mí dar la salvación, sino Cristo Jesús que murió por mí Y y la su gracia, gracia. su gracia maravillosa. Y mira que Así es que es, hasta ese momento, ¿en qué se basaban todos? En las obras, en en las las obras. obras, en las Así obras. es, Y Lutero viene y cambia ese chip. ¿Con qué? Con la palabra. así Pero es. si nosotros hablamos de las obras, de la fe, de la gracia, ¿para qué servirían las obras, Julio? Las Las obras. buenas obras, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, hace poco, pues en estos minutos ya que nos quedan, me hicieron esa pregunta. Si soy salvo por gracia, una vez salvo, siempre salvo. ¿Ya para qué voy a hacer obras? ¿Sí? Pero la salvación es un regalo que el Señor te otorga. Pero para tú obtener ese regalo, debes llegar a Él. El Señor hizo la parte difícil. La parte difícil fue pagar el precio Así del es. pecado. Fue pagar la muerte que tú y yo merecemos. Él la Ujú. pagó. Pero entonces ahora toca recibir el galardón y para recibirlo nos toca en gratitud al Señor por la obra Ujú. sacrificial, no sé si Sí, lo estoy diciendo bien, que hizo Él, nos toca retribuirle con obediencia y con buenas obras, que fue lo que Él nos mandó a hacer, así ¿sí? es. Con buenas obras. Entonces, para mí, las buenas obras tienen mucha importancia porque es como yo le agradezco a Dios por la gracia que me Que me ha dio dado. que no merezco. Y no quiere decir que yo sea salvo por las obras. No soy salvo por las obras. Y sabes que tocaste un punto interesante Sí, porque muchas veces podemos
tomarnos de este versículo, ¿no? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y a veces decimos lo que tú decías ahorita, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo. Pero se nos olvida algo pequeñito, ¿no? Lo que dice al final, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para yo andar conforme al Espíritu, ¿cómo tengo que andar? Bajo la guía que el Señor me ha dado, en obediencia a Dios. Porque si yo no ando en obediencia, pues difícilmente voy a hacer lo que el Señor quiere. Entonces voy a volver a convertir la gracia del Señor en cualquier cosa. ¿Has oído alguna vez hablar de la gracia barata? Sí, he escuchado un poco acerca del término. Que pues suena como feo, ¿no? Por supuesto. Pero tristemente es como muchos han llegado a clasificar la gracia del Señor, ¿no? En algo barato, en algo que como que yo puedo seguir haciendo, yo soy asesino y yo acepté a Jesús y entonces sigo haciendo lo mismo. Yo soy un adúltero y sigo haciendo lo mismo. Yo soy un fornicario y sigo haciendo lo mismo. Entonces tomamos la gracia de Dios y la volvemos barata en cierta manera porque pues no me cuesta nada. Exacto. Y cuando nosotros comprendemos la esencia de la gracia de Dios, lo podemos hacer en Isaías 55, donde dice el profeta, a todos los sedientos venid. Dice, venid a las aguas, venid, comprad sin dinero y sin precio. Ahí nos está diciendo de que, aunque es gratis, tiene un costo. Tiene un costo. Que tú y yo no lo paguemos es otra cosa, pagó. pero alguien ya lo pagó. Alguien ya pagó. Yo creo que para ir finalizando, Pastor Ricardo, hay algo interesante. Martín Lutero llegó a decir una de sus frases más conmovedoras y más reconocidas. Así es. Martín Lutero llegó a decir, cuando me miro a mí mismo, veo imposible salvarme. Pero cuando miro a Cristo Jesús y la cruz, yo veo imposible perderme. Y esto me hace acordar que nosotros, hoy en día, para llegar a tener una fe contra todo pronóstico, necesitamos seguir viendo al invisible. Así es. Seguir viendo a Jesús. Moisés pudo liderar al pueblo de Israel porque nunca perdió de vista Canaán. Nosotros hoy en día podemos llegar a ese nivel que el Señor quiere que tú y yo lleguemos. Pero para poder llegar a ese nivel, necesitamos ver a Cristo Jesús. Estar cerca de Él. Y así nuestra fe será contra todo pronóstico. Si hace lluvia, si hace calor, si esté como esté, mi fe será inquebrantable. Inquebrantable. Mira que para cerrar, yo quisiera que nos quedáramos con una pregunta. Tú lo dijiste en lo que decía Lutero. Al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes? Yo quiero que tú allá en tu casa puedas meditarlo y que esta semana esa pregunta pueda llegar a tu corazón, a tu mente, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Para que al final, el sábado, cuando llegues a la iglesia, puedas tener una respuesta certera de que, mirándote a ti, qué esperanza de salvación tienes. Julio, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en este momento, porque el tiempo es corto. Oremos. Así es. Señor, gracias te damos por todas tus bondades. Gracias por esas personas que dejaste en el pasado para que nos recordaran hoy día que hubo quienes se sacrificaron por esta palabra, Señor, por el mensaje que tú nos dejaste. Personas que no dudaron en ir al frente a la batalla e incluso dejar sus vidas para que hoy día nosotros tengamos la facilidad de conocerte. Gracias por ello, Señor, y gracias por tu palabra. Nos abandonamos en tus manos de amor para que cuando vengan los momentos de dificultad podamos aferrarnos de tal manera a ti, Señor, que no claudiquemos nunca, hasta el día que vengas por segunda vez. Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias Dios te a ti bendiga. por la invitación.